Giovanni, ¿y cuánta fuerza militar tenía el FMLN cuando se dio esa ofensiva? Tenían, bueno, usted comentó una cifra de 2.000 de las FPL aproximadamente, el ERP hablaba de 1.000. ¿Cuántos realmente habían? Porque los ataques fueron dispersos en San Salvador, Sí, Santa Ana, San Miguel, en diferentes sí. puntos. Pero en ningún punto se hubo resultados significativos a nuestro favor, en ninguno, fracasamos en toda la línea. Porque si bien eh, allí quedó claro, pues, que nos habíamos estado mintiendo, que cada uno decía que tenía más gente de la que tenía en realidad, ¿no? Y que calculaban en base a las masas. Entonces, a la hora de traducir masas a estructura militar, eso no se dio. Eso no se dio. Incluso se le dio fusil a estudiantes, a maestros, a campesinos. Se les dio porque se habían ingresado un número de armas significativo para la ofensiva desde Nicaragua, armas que, excedentes que dejaron los gringos en Vietnam, a través de Cuba, excedente de fusilería también rusa, que llegó a través de Cuba, pero todo se concentró en Nicaragua y fue de Nicaragua que salió para El Salvador. Eh, bueno, el FMLN ni en su mejor momento llegó a tener ni siquiera 10.000 hombres en armas. Yo creo que en esa ofensiva, eh, siendo fantasioso, te diría que había 5.000 hombres eh, que se podían llamar guerrilla, pues, Mm. que eran hombres en armas. A esa gente de masas que se le dio arma la dejaron tirada en la esquina y se fueron corriendo, porque no tenían experiencia combativa. Y eso no, por muy buena gente que seas, muy leal, pero si no sabes combatir, no sabes. Si no sabes el arma, el desarme, el uso de un fusil, el uso táctico, cómo te mueves con un fusil, cómo se carga un fusil, suele suceder que si disparas en ráfaga, desordenadamente el fusil se recalienta, es de metal finalmente, el ánima del fusil se recalienta y si no sabes el uso del fusil y tiras ráfagas desordenadamente, se te va a doblar, se te pone rojo vivo el ánima del fusil, el cañón y te dobla. Eso les pasó a muchos. De muchos, bueno, no sabían que era un combate y cuando vieron la cosa seria, los tiros de allá para acá, tiraron el fusil y se fueron. Se fueron muchos. Y la gente no nos acompañó. Eso fue lo que pasó. Entonces yo no creo que en esa ofensiva hubo más de 5.000 gente propiamente en armas, no creo. ¿Y Un montón heridos? de gente. ¿Hicieron algún balance luego de heridos o de bajas? Sí, pero yo no recuerdo, fíjate, y se me olvidó buscar. Sí, yo tuve alguna vez un cálculo de cuántas bajas había habido entre heridos y muertos. Fueron bastantes, los que nosotros tuvimos, pero no recuerdo ese dato. Ese dato nunca se volvió a mencionar porque esa ofensiva quedó un poco, como fue fracasada, quedó un poco en el olvido. Ujú. No. Pero para un ejemplo te doy los 100 muertos, más de 100 muertos en la columna de Cutumay Sí, sí, Camones, sí. ¿no? Como una muestra. Y luego un montón de gente que vinieron de los campos a pelear a la ciudad y no conocían la ciudad, pues. Entonces les decía a un jefe urbano, a aquella gente que está allá, a gritos, ¿no? Atraviesen ese bus y quémenlo ahí en medio de la calle para hacer trinchera, para hacer barricada. Mm. Quemen el bus. Y los campesinos sencillamente no sabían cómo se quemaba un bus. Eso lo sabían los estudiantes de masas urbanos, que todos los días quemábamos buses. Éramos expertos en las cositas esas de gasolina y tal. Y ya sabíamos cómo se quema un bus, cómo se queman carros. Todos los campesinos no lo sabían. Entonces sacaban un fósforo y se quedaba con el fósforo. ¿Y qué hacemos ahora, no? ¿Cómo le damos fuego al bus? Y cosas como esa, caos, fueron las que definieron lo del fracaso.